Déjame contarte una historia, pero no cualquier historia. Esta es una de las más impactantes de la Biblia. Habla de poder, deseo, engaño y muerte. Es la historia de cómo un hombre que tenía todo, lo perdió casi todo por un solo error. David, el rey que había sido escogido por Dios, el mismo que venció a Goliat con solo una honda, un hombre que había sido llamado conforme al corazón de Dios, cometió uno de los pecados más grandes y escandalosos de su vida. Todo comenzó con una simple mirada, pero terminó en un adulterio, un asesinato y una maldición sobre su casa. Sí, así de fuerte. Imagínalo. Un hombre en la cumbre del éxito, con riquezas, poder y el favor divino. Pero una noche de deseo lo llevó a cruzar una línea que nunca debió haber cruzado. Creyó que podía ocultar su pecado, pero Dios siempre ve lo que el hombre trata de esconder. ¿Sabes qué es lo más impactante de esta historia? No solo nos muestra la caída de un gran hombre, sino también el precio del pecado y la profundidad del arrepentimiento. Nos enseña que nadie está por encima de la justicia de Dios, pero también que nadie está más allá de su misericordia. Lo que estás a punto de escuchar no es la versión que normalmente te cuentan en la escuela dominical. Esta es la historia de David y Betsabé como nunca te la han contado. David estaba en la cumbre de su reinado. Había vencido a sus enemigos, consolidado su poder y gobernaba con autoridad sobre todo Israel. Era el rey que Dios había elegido, el hombre que había derrotado a Goliat cuando solo era un pastor. Su fama se extendía por todas partes y su ejército era invencible. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Era primavera, la época en la que los reyes salían a la guerra. Los ejércitos de Israel estaban en el campo de batalla, luchando contra los amonitas, una de las naciones enemigas. Todos los hombres de guerra estaban peleando, excepto uno, David. Por alguna razón, esta vez decidió quedarse en Jerusalén. No lideró a sus soldados como solía hacerlo. Envió a su general Joab en su lugar. Tal vez pensó, soy el rey, ya no tengo que ir a la guerra. Quizás la comodidad del palacio lo tentó más que el deber del campo de batalla. Y ese fue su primer error, porque fue en ese tiempo, cuando debía estar peleando, cuando se encontró con la tentación más grande de su vida. Una noche, después de un día de descanso, David salió a caminar por la terraza de su palacio. Desde allí, tenía una vista privilegiada de la ciudad. Y fue entonces cuando la vio, una mujer bañándose, hermosa, radiante. En ese instante, David no tenía idea de que esa mirada cambiaría su vida para siempre. David se quedó quieto en la terraza. No podía apartar la mirada. Frente a él, en una de las casas cercanas, una mujer se bañaba. El agua recorría su cuerpo bajo la luz de la luna, y su belleza era imposible de ignorar. David, el rey de Israel, el hombre según el corazón de Dios, no apartó la vista. Y ahí es donde todo comenzó a torcerse. En lugar de darse la vuelta, en lugar de orar y resistir la tentación, David dejó que el deseo creciera en su corazón. ¿Quién es esa mujer?, preguntó a uno de sus sirvientes. El hombre dudó un momento antes de responder. Su nombre es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita, esposa de Urías. David lo sabía. Sabía que era una mujer casada, y no solo con cualquiera. Urías no era un soldado común, sino uno de los guerreros más leales y valientes de su ejército. En ese momento, David tenía una elección. Podía detenerse ahí, alejarse y olvidar lo que vio. Pero en lugar de eso, hizo llamar a Betsabé. Ella llegó al palacio sin saber lo que estaba a punto de suceder. David era el rey. Nadie podía decirle que no. Esa noche, David y Betsabé estuvieron juntos. Un deseo pasajero, un momento de placer, pero con consecuencias eternas. Cuando ella salió del palacio y regresó a su casa, David pensó que todo quedaría en el olvido. Pero unos días después, Betsabé envió un mensaje que lo cambiaría todo. Estoy embarazada. David leyó el mensaje una y otra vez. Estoy embarazada. Su corazón latía con fuerza. El rey, el ungido de Dios, el hombre que había sido bendecido en todo lo que hacía, ahora estaba atrapado en su propio pecado. No podía permitir que esto se hiciera público. Si la gente se enteraba, su reputación se destruiría. ¿Cómo podía explicarlo? No solo había dormido con la esposa de otro hombre, sino que ese hombre era Urías, un soldado de su ejército, uno de los más leales. David entró en pánico. Sabía que la ley de Dios era clara. El adulterio era castigado con la muerte. Así que en lugar de confesar su pecado, hizo lo que muchos hacen cuando se ven acorralados:
tratar de encubrirlo. Su plan parecía simple: llamar a Urías de la guerra, hacer que pase la noche con su esposa, y así el embarazo parecería suyo. David envió un mensaje al frente de batalla: «Tráiganme a Urías elitita». El soldado regresó a Jerusalén sin sospechar nada. David lo recibió con una sonrisa falsa, fingiendo interés. «¿Cómo va la guerra, Urías?» «Todo bien en el frente». Después de unas palabras sin importancia, David le dijo: «Has luchado duro. Ve a tu casa, descansa, disfruta de tu esposa». David creyó que su problema estaba resuelto, pero no contaba con la lealtad de Urías. Esa noche, Urías no fue a su casa, se quedó en la puerta del palacio, junto a los guardias. Cuando David preguntó por qué, su respuesta fue devastadora. «¿Cómo podría ir a casa y dormir con mi esposa cuando mis hermanos están en el campo de batalla, sufriendo y peleando? No sería justo». David apretó los dientes. Su plan falló. Necesitaba otra solución. Y esta vez sería mucho peor. David se quedó mirando a Urías. Ese hombre tenía más honor dormido en la puerta del palacio que él en su trono. El plan había fallado. Urías no había ido a casa con Betsabé, lo que significaba que en poco tiempo todos sabrían la verdad. El embarazo no podía ser suyo. David sintió el miedo apretándole el pecho. No podía permitir que su pecado quedara al descubierto. Así que tomó una decisión más oscura, más terrible. Si Urías no podía ser usado para encubrir su error, entonces debía desaparecer. David escribió una carta a su general Joab. En ella dio una orden escalofriante: «Pon a Urías en la línea más peligrosa de la batalla. Luego retírense, déjenlo solo para que muera». Pero lo más cruel, lo más impactante, fue que Urías mismo llevó la carta que selló su destino. Fiel y leal hasta el final, Urías regresó al frente de batalla sin sospechar que su propio rey lo había condenado. Poco después, la noticia llegó a Jerusalén. Urías había muerto. David respiró aliviado. Su problema había desaparecido. Ahora podía tomar a Betsabé como esposa y todo parecería normal. Nadie tendría por qué sospechar. A los ojos del pueblo, David estaba siendo noble, acogiendo a la viuda de un soldado caído. Pero a los ojos de Dios, su pecado clamaba por justicia. David creyó que todo había terminado, que su pecado había quedado enterrado junto con Urías. Pero se equivocaba. Dios había visto todo, y pronto llegaría la confrontación que lo haría temblar. David pensó que todo estaba resuelto. Urías estaba muerto. Betsabé ahora era su esposa. Nadie sospechaba nada. Todo parecía estar bajo control. Pero mientras él seguía con su vida, Dios preparaba su juicio. Tiempo después, el profeta Natán llegó al palacio con un mensaje para el rey. David lo recibió con tranquilidad, sin imaginar lo que estaba por venir. «Mi rey, quiero contarte una historia». David, sin sospechar nada, escuchó atentamente. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y tenía muchas ovejas y ganado. El otro era pobre y solo tenía una pequeña corderita. La crió con amor, comía de su plato, bebía de su copa, dormía en su regazo. Era como una hija para él. David asintió, interesado en el relato. Un día, un viajero llegó a casa del hombre rico, continuó Natán, y en vez de tomar una de sus muchas ovejas para alimentar al huésped, tomó la única corderita del hombre pobre y la mató para darle de comer. David se enfureció. Su rostro se puso rojo, su voz tembló con indignación. «Ese hombre merece la muerte», declaró sin dudarlo. «Debe pagar 4 veces lo que tomó, porque actuó sin compasión». Entonces Natán lo miró a los ojos y dejó caer la verdad como un golpe directo al alma. «Tú eres ese hombre». David sintió como la sangre se le helaba. «Así dice el Señor: te di el reino, te libré de tus enemigos, te di riquezas, bendiciones, todo lo que podías desear». La voz de Natán se llenó de dolor. «Y aún así, te mataste a Urías y tomaste a su esposa». David quiso desaparecer. No había excusas. Dios lo había visto todo, y ahora vendría el castigo. No había escapatoria. No podía mentir, no podía ocultarlo, no podía justificarlo. Dios había hablado. David bajó la cabeza. Sabía que era culpable. Natán continuó, su voz firme y llena de autoridad divina. «Por esto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque despreciaste al Señor y tomaste la mujer de Urías». David sintió que el aire se le iba. Su pecado no solo lo afectaría a él,
Su familia entera sufriría las consecuencias. Dios te perdona, no morirás, pero el hijo que has concebido con Betsabé morirá. David se desplomó. Cuando Natán se fue, el rey cayó de rodillas y se quebró por completo. Se quitó sus ropas reales, se postró en el suelo y lloró amargamente. Durante días no comió ni bebió. Pasó las noches en el polvo, clamando a Dios por misericordia. Su alma estaba destrozada. Fue en este momento cuando escribió uno de los salmos más poderosos de toda la Biblia. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no negó su culpa, no culpó a nadie más, no trató de justificarse, solo clamó por el perdón de Dios. Pero el juicio de Dios ya había sido decretado, y pronto, la consecuencia más dolorosa llegaría a su vida. Los días pasaban y el hijo de David y Betsabé enfermó gravemente. Era apenas un bebé, pero su vida pendía de un hilo. David no podía soportarlo. Se aferró a la esperanza de que Dios cambiara de opinión. Se arrodilló en el suelo, ayunó, lloró y oró sin cesar. No comió, no durmió, no habló con nadie. Sus sirvientes intentaban hacerlo entrar en razón, pero él solo tenía una súplica. Señor, ten misericordia, perdóname, no dejes morir al niño. 7 días pasó postrado, rogando por la vida de su hijo. 7 días de angustia, esperando un milagro, pero el 7º día, el niño murió. Los sirvientes de David tenían miedo de decirle la verdad. Lo habían visto devastado mientras el bebé aún vivía. ¿Qué haría ahora que estaba muerto? Pero David, al ver sus rostros, lo supo. Se levantó lentamente, respiró hondo y en lugar de gritar o maldecir, hizo lo impensable. Se bañó, se cambió de ropa, fue al templo y adoró a Dios. Sus siervos estaban desconcertados. No entendemos, mi señor. Cuando el niño vivía, llorabas y ayunabas. Ahora que ha muerto, ¿te levantas como si nada? David los miró con tristeza y respondió: mientras el niño vivía, pensé que Dios podía tener misericordia y sanarlo. Pero ahora que ha muerto, no puedo traerlo de vuelta. Yo iré a él algún día, pero él no volverá a mí. Sus palabras reflejaban algo más profundo. Había aceptado el juicio de Dios. David fue con Betsabé, quien también estaba destrozada. La consoló, la sostuvo en su dolor, y con el tiempo, Dios les dio un nuevo hijo. Ese niño fue llamado Salomón, y aunque había nacido de una historia marcada por el pecado, Dios lo escogió para un propósito grandioso. Aquel bebé, que parecía solo otro hijo del rey, se convertiría en el hombre más sabio que jamás haya gobernado. Porque así es Dios. Incluso en medio de nuestras caídas, Él puede levantar algo nuevo. David había pagado un precio alto por su pecado, pero no había sido desechado. Y su historia aún no terminaba. La historia de David y Betsabé no es solo un relato antiguo de la Biblia. Es una advertencia, una lección y al mismo tiempo una historia de redención. David tenía todo: poder, riquezas, la bendición de Dios. Pero una sola decisión equivocada lo llevó a perder más de lo que jamás imaginó. Todo comenzó con una mirada, un deseo, una decisión, y luego un intento desesperado de ocultar su pecado. Pero Dios lo vio todo. Nada puede esconderse de su justicia. David aprendió de la manera más dura que el pecado siempre tiene consecuencias. Aunque Dios lo perdonó, su familia nunca volvió a ser la misma. Sus hijos se rebelaron. La violencia nunca se apartó de su casa y sufrió pérdidas irreparables. Pero también aprendió otra verdad. Dios es misericordioso con aquellos que se arrepienten de verdad. David no fue descartado por Dios. A pesar de su caída, siguió siendo el rey de Israel, y de su linaje nacería el Mesías, Jesús. Porque Dios no solo castiga, también restaura. Esta historia nos deja una pregunta: ¿cómo manejamos nuestras propias decisiones? David cayó porque bajó la guardia en el momento equivocado. Su historia nos recuerda que ninguno de nosotros es intocable ante la tentación. Pero también nos enseña que Dios siempre da una segunda oportunidad a quienes se humillan y buscan su perdón. Porque el verdadero poder no está en nunca caer, sino en saber levantarse con el corazón arrepentido. Y David, a pesar de todo, fue restaurado por la gracia de Dios.